social como son el reconocimiento recíproco y el poder. Con la terminología usual sería una confusión entre poder y derecho, lo que nosotros denominamos la confusión entre poder y derecho. ¿Por qué nos parece un tema importante y clave? Porque conceptualmente el derecho y el poder son fenómenos completamente diferentes, son opuestos, como lo vimos cuando analizamos las diferentes relaciones sociales. Serán tan opuestos que uno tiene como criterio la igualdad y el reconocimiento al otro, mientras que el poder tiene como criterio la desigualdad y la necesaria sustitución, entre otras cosas, de la autonomía de una persona por otra. Comparados como formas de relación social, al igual que comparar con la violencia, derecho, poder y violencia comparados entre sí, no admite ninguna duda. Son órdenes completamente diferentes, pueden verse claramente sus desemejanzas, pero, y mucho más con respecto a la violencia. Pero respecto del poder, esta cuestión de distinguirlos a nivel interindividual desaparece cuando se trata de distinguirlos como fenómenos estructurales. Así muchos autores que no vacilarían en diferenciar claramente o entender claramente la diferencia entre un vínculo de poder y un vínculo de respeto a nivel interindividual, tienen muchas dificultades para distinguirlos o para suponer que a nivel estructural son dos cosas diferentes o son dos fenómenos distintos. Esta cuestión es la que vamos a tratar de resolver, vamos a tratar de zanjar claramente en esta clase, por dos motivos. Un primer motivo es que en un aprendizaje tradicional sobre el derecho no se suele distinguir al derecho del Estado, sino que es todo lo contrario, suelen utilizárselo como términos interdependientes, cometiendo un gravísimo error conceptual. Y en segundo lugar, al no percibirse esta confusión que está, como voy a contar enseguida, inherente a una explicación sobre el derecho, esto se va a traducir después en esencialmente un error al operar con lo jurídico. Vamos entonces a tratar de hacer foco en esta cuestión que me parece importantísima. No solo entender el derecho en su esencia, sino evitar esta confusión. Y la confusión no es una cuestión que tenga que ver con una mala comprensión, con una falta de inteligencia, no, está más profundo. La confusión se produce a niveles más profundos que usualmente las personas no solemos percibir o darnos cuenta de esto. Nosotros hablamos siempre de un conflicto muy fuerte entre el poder y el derecho. Habría que hacer, como lo hace el doctor Negri o como lo hacía en algunos de sus textos, una primera distinción. En un trabajo que se llama, que ustedes lo tienen en sus manos, que yo lo subí, él hace unas reflexiones sobre el poder y distingue, en principio, dos significados de poder. Por un lado, habla de un poder que puede entenderse como bueno y por otro lado habla de un sentido significado del poder como malo o negativo. El punto de partida, el concepto básico es entender al poder como una capacidad para hacer, para realizar. Un poder ser, dice el texto. Y esta nota, que es propia del humano, implica que este poder ser significa o señala, entre otras cosas,
que puedo escuchar al otro, puedo compartir sus puntos de vista, puedo ayudarlo a construir su discurso y todo lo demás que nosotros hemos visto como parte de la convivencia dialógica. Este sería el poder ser o poder hacer, bueno, como una, dice él, como una distancia de cercanía. Si bien los seres humanos, por nuestra condición individual, estamos separados, el poder construir algo juntos convierte esta distancia en lo que él denomina un poder de cercanía. Esta sería la idea básica en la estructura del ser humano. Ahora, esto puede distorsionarse. Ese poder de cercanía puede convertirse en un poder de lejanía. ¿Cuándo se convierte en un poder de lejanía y nos enfrentamos entonces con un concepto negativo del poder? Cuando recuso esas posibilidades. Puedo escuchar al otro, pero no lo hago. Puedo entender al otro, pero no lo tolero. Puedo ayudarlo en su discurso, pero me retraigo. Puedo colaborar, pero me cierro. En todas estas notas aparece lo que se llamaría poder de lejanía. Esa distancia entre persona y persona se acrecienta, se agiganta y esto se va a traducir, después lo vamos a ver en clases posteriores con más detalle, en lo que denominamos trato objetivante. El poder de lejanía hace que el otro pase de ser alguien a algo, la posibilidad de instrumentalizarlo, la posibilidad de negarlo y entrar en el terreno de lo que nosotros denominamos como forma de interacción humana, cosificación, que este va a tener un estudio o un análisis detallado en la clase que viene o en las sucesivas clases. Entonces, tenemos diferenciado el significado de poder y tiene que quedar muy en claro que el eterno, como lo repetía Héctor en sus trabajos, el eterno contradictor del derecho es el poder en sentido negativo. Este es el que aparece como el que él marca en todos sus trabajos como en constante tensión o conflicto con el derecho. Una vez que tenemos entonces claro esta definición conceptual, podemos avanzar sobre esta confusión. La confusión se da a diferentes niveles o en diferentes planos. Vamos a hacer un raconto de estos planos y después pensar sobre ellos. Podemos decir que el primer motivo de confusión está dado porque ambos órdenes, reconocimiento recíproco y poder, se pueden incorporar a reglas. Ese sería el primer motivo de confusión. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de las relaciones sociales y mencionamos a la comunidad, mencionamos al reconocimiento, mencionamos al poder y mencionamos a la violencia, ¿qué dijimos? Dijimos que eran órdenes que se vivían intuitivamente. ¿Qué significaba que se vivían intuitivamente? Que eran vínculos que se dan de manera espontánea, sin necesidad de aprendizaje al respecto. El ejemplo más concreto, más claro, habíamos dicho, cómo uno puede percibir a una persona en sus primeros años de vida, tener con sus compañeros o sus semejantes comportamientos que podríamos definir como comunitarios, como poder, como violencia y como reconocimiento. Y esto sin que lo hayan aprendido. Es parecido al ejemplo que yo les planteaba en la clase anterior cuando les decía que niños y niñas pequeñas sometidos a una misma tarea iban a identificar rápidamente si eran tratados como debían o no en función de un dato y un conocimiento estructural que los seres humanos tienen. Bien, pero de esos 4 órdenes solamente 2 se pueden expresar en reglas, solamente 2 soportan ser incorporados en reglas. Digo reglas o normas, pautas escritas, que son precisamente el poder
y el reconocimiento recíproco. No lo puede hacer el amor o la comunidad y no lo puede hacer por diferentes motivos la violencia. Pero ya estos dos órdenes que se contraponen entre sí, sin embargo, ambos pueden incorporarse a una regla. Este es un motivo importante de confusión, que después, sumado a la explicación de otro, que es más de fondo, nos va a permitir entender mejor esa distancia. Si quieren, podemos agregar esto: tanto el derecho como el poder se expresan a través de enunciados prescriptivos. Un enunciado prescriptivo es un enunciado que prescribe lo que debe hacerse o lo que no debe hacerse. Tanto el poder como el derecho se manifiestan en forma o de manera prescriptiva. La diferencia va a estar que en un caso esta prescripción podrá justificarse dando lugar a la obligatoriedad, o si no se justifica va a dar lugar exclusivamente a la imposición. Pero sobre esto vamos a volver después. En segundo lugar, ambas formas de relación social, como las cuatro, pero teniendo en cuenta estas que estamos comparando, expresan un orden. ¿Qué quiere decir que expresan un orden? Tanto el poder como el reconocimiento recíproco delimitan las formas de relación de los miembros que participan en ese orden en base a ciertos criterios y fija la manera de interactuar entre ellos. Ahora, esto pasa con todos los órdenes. El vínculo comunitario, el vínculo de violencia, a pesar de su inestabilidad, poder y reconocimiento, fijan las posiciones de los miembros que están dentro de ese orden, sus posibilidades y sus interacciones. Pero la diferencia va a estar en el criterio que el reconocimiento recíproco va a utilizar y en el criterio que el poder va a utilizar para generar esta interacción. Como lo sabemos por las clases anteriores, lo vamos marcando, después lo vamos a precisar con más detalle, la distinción estaría en que el criterio del reconocimiento recíproco del derecho es un criterio moral. La fijación de los lugares, la interacción, los modos, la intercepción entre quienes forman parte de ese orden, la coordinación entre ellos está o se apoya en un criterio de carácter moral, mientras que podemos decir por ahora esto y alcanza, en el caso del poder, el criterio nosotros lo denominaríamos como un criterio moralmente inaceptable, porque fundamentalmente se apoya en un desconocimiento a la dignidad del otro, la dignidad humana. Bien, esto en punto al orden. Se van a confundir, además, por las finalidades que ambos persiguen. Tanto el poder como el reconocimiento persiguen fines, y estos fines son comunes. ¿Cuáles son esos fines? Diríamos, en primer lugar, el derecho tiene como objetivos básicos la paz y la seguridad. Pero también el poder tiene como objetivos básicos paz y seguridad. Veamos cuáles son las características de cada uno, así ya nos vamos imaginando o vamos viendo cómo discernir uno del otro, cómo distinguir uno del otro. Vamos a la paz. Primer objetivo, la paz. Nos dice Negri en el texto, todo el derecho ha sido construido en búsqueda de la paz. Es un orden que propicia la paz y que a su vez necesita de la paz para conseguir sus objetivos.
todas sus respuestas son pacíficas, tanto sus medios como sus fines son pacificadores. Podemos hacer alguna acotación, tal vez ante un ejemplo que se quiera plantear como contrario a la paz desde el derecho. Y con una característica muy importante, que es cómo entiende la paz el derecho. El concepto de paz alberga dos significaciones. Por un lado, podemos hablar de la paz en un sentido externo. ¿Qué implicaría referirnos a la paz desde lo externo, de lo formal? Algo sencillo, la ausencia de conflicto. No hay conflicto cuando en una determinada situación vemos, por ejemplo, supongamos que estamos en la facultad, pasamos caminando por un aula y nos permite ver hacia adentro, miramos hacia adentro y vemos la situación usual de enseñanza y aprendizaje, alumnos sentados y ubicados en sus asientos y un docente. Observamos esto durante varios minutos y vemos que interactúan entre ellos en orden, no hay conflicto, diríamos, esa es una situación pacífica. Acá, en este lugar, reina la paz. Esto sería acertado, podría ser acertado, pero también podría ocurrir que, aun cuando no lo percibamos, los motivos por los cuales ese encuentro es pacífico sean diferentes a los que suponemos deban ser. Si nos movemos en el ámbito del reconocimiento recíproco, claramente diríamos, no hay conflicto, pero internamente no lo hay porque cada uno de los que está participando en ese encuentro está convencido que la única o la mejor manera de que ese encuentro contribuya a su desarrollo es manejándose de manera pacífica, interviniendo en su momento, no siendo intolerante, escuchando, participando en forma respetuosa, oyendo y escuchando. Todo esto generaría en los participantes una convicción de que no puede hacerse, sirve, es importante o genera algún cambio si lo hacemos en forma pacífica. El poder también utiliza la paz como una especie de bandera o de cliché o de objetivo que tiene que salir a la luz. Sin embargo, la diferencia va a estar no en lo externo, sino en lo interno. Pero ¿cuál es el inconveniente? Porque si esto que marcamos o diseccionamos teóricamente fuera tan sencillo, la confusión no se daría muy pocas veces. Pero la realidad que indica, que en la mayoría de los casos, cuando el poder propone la paz como objetivo, lo que suele hacer es que no define a continuación qué entiende por paz, ni qué medios son los que va a utilizar para conseguir ese objetivo pacífico. Pasa acá algo que yo creo en algún momento comenté cuando estábamos hablando de las perspectivas dialógicas, y es algo muy interesante que dice el filósofo español López Quintás, que hay muchos términos que se utilizan en la discusión, en el aprendizaje, en el lenguaje, que son los que él denomina términos talismán. Es decir, el término talismán es una expresión que al solo escucharla genera como un poder de imantación, genera como un efecto mágico. Uno escucha la palabra paz y tiene un efecto tan fuerte que en la mayoría de los casos nos olvidamos de preguntar, pero ¿cuál es la definición de paz que
propone tu proyecto y los medios. Es como una especie de, si se quiere, cegamiento en función del peso de la fuerza del término. Esto va a ocurrir con otras palabras, como por ejemplo, ahora enseguida voy a hablar de seguridad, pero ocurre con otras clásicamente. El término justicia, el término libertad, son términos talismán. Por eso es que en la realidad después la confusión se produzca o se genere. Vuelvo al ejemplo, simplemente la distinción estaría en marcar los medios. Los medios de los que se vale la propuesta de poder son siempre medios constrictivos, restrictivos. Como dice Víctor, los medios del poder para conseguir los objetivos pacíficos tienen, entre otras cosas, que ver, por ejemplo, con la represión. Y hay una nota muy interesante en el texto, lamentablemente el tema de ser un escaneo del texto, digamos, de alguna manera casero, no permite a veces tomar las notas. Si alguno tiene el texto, hay una nota muy interesante en donde hace referencia a que el orden que propone el poder es equivalente a la expresión la paz de los cementerios. Claramente, esta analogía indica que el silencio y la paz en el cementerio tienen que ver con que están todos muertos. Bueno, en el ejemplo que les había dado con anterioridad en el aula, nosotros no sabemos, y esto en algún momento ocurrió, esto lamentablemente ocurrió, si nos paramos un minuto, ocurría en donde uno se paraba un minuto a mirar un aula de derecho y veía que había tranquilidad, nadie se movía, pero en algún momento en las facultades de derecho, teníamos gente, teníamos personal de seguridad, teníamos militares y fuerzas policiales adentro de las aulas, lo que implicaba claramente que no iba a volar una mosca. Seguramente es una situación que tal vez ninguno de ustedes haya vivido porque son muy jóvenes, pero quienes lo vivimos nos damos cuenta de que para el que miraba de afuera el orden y la tranquilidad eran perfectas. Para el que ingresaba, podía ingresar al aula y detectaba la ubicación estratégica en la que se ponían estas personas, que claramente representaban el poder y el control, y implicaba, diría, hasta casi intelectualmente una dificultad enorme para poder enseñar y para poder recibir la enseñanza. En ámbitos de ese tipo, sinceramente no se puede enseñar adecuadamente y no se puede aprender adecuadamente. Este es un dato que hay que tener muy en claro. Un segundo objetivo, por el cual también se confunden poder y reconocimiento, es la seguridad. El término o el objetivo, seguridad. Y identifiquemos rápidamente a qué nos podemos referir cuando hablamos de seguridad. Nosotros decimos, todo el derecho se construye básicamente para intentar responder a una necesidad humana que es la seguridad, la búsqueda de seguridad. Vamos a traducirlo por lo negativo. Si nosotros la traducimos por lo negativo, nos encontramos con que el término clave es inseguridad. Pero, ¿qué queremos decir con inseguridad? Esencialmente, un dato que ya conocemos. La existencia social del ser humano, por tener estas características, es insegura. Y la inseguridad se traduce en que, aún siendo cada uno de nosotros una posibilidad enorme o latente de generar o producir un encuentro a diferentes niveles que permita nuestra potenciación mutua y socialmente hablando como sociedad,
también es cierto que la respuesta que le demos al otro, la respuesta que me den a mí, no puede ser la adecuada, la necesaria o la que correspondería. ¿Mm? Hay como una especie de alternancia. ¿Se acuerdan de las actitudes básicas? Las actitudes básicas humanas, apertura y cierre. En el ser humano, esta alternancia entre actitudes de apertura y cierre es inmanejable. Cuando digo inmanejable quiero decir que está más allá de la buena voluntad de las personas. Es independiente del deseo, de las ganas, del interés en que tengamos en no convertir un vínculo que promete ser un vínculo aperturista y que en 2 segundos se convierta en un vínculo de cierre, por nuestra propia condición finita y nuestra propia condición situada. En consecuencia, así como no seríamos capaces de tener una certeza absoluta respecto de las actitudes que cada uno de nosotros podría o debería tener ante la presencia del otro, también es cierto que tampoco somos capaces de percibir, de detectar con certeza cuál es la actitud que el otro va a tener cuando se confronte conmigo. Su propia experiencia personal les indicará la enorme frustración que trae consigo muchas veces cuando ante un acontecimiento dijimos, toda mi vida pensé que iba a actuar de esta manera y sin embargo actué de la otra. Esto alcanza para entender lo que quiero referir a esa falta de certeza. Ni nosotros mismos somos capaces de fijar con certeza cuáles van a ser nuestras actitudes en las situaciones puntuales ante otros. Bien, esta es la situación básica. A esto trata de responder el derecho, con ese orden moral expresado en fórmula. Pero también el poder, como decíamos igualmente en el caso de la paz, propone objetivos como conseguir la seguridad. La clave seguramente estará nuevamente en los medios. Los medios, diría, en los medios y en el alcance de la seguridad. La seguridad del derecho es una seguridad que se propone, se busca, se establece para todos, tanto para las autoridades, podríamos denominar las autoridades normativas, los detentadores del poder político, noción que incluimos cuando hablamos de positividad y que íbamos a recuperar en uno de los temas, como en los que están sujetos al derecho. Sin embargo, en el poder la cuestión es diferente. ¿Por qué? En una relación de poder, y sobre todo si la relación de poder se ha modificado y pasa de ser una relación entre A y B, se expande a ser una relación entre A y muchos, la seguridad que el poder otorga tiene que ver con los sujetos que están sumisos, que obedecen, que están sometidos, y entre ellos. Pero lo que va a quedar desreglado, sin vinculación alguna, va a ser, o mejor dicho, completamente incierta es la actitud entre los dominados y el que detenta el poder. Ahí no va a haber seguridad. La seguridad que yo le puedo dar a alguien o a un grupo desde mi ejercicio de poder va a ser entre ellos. Entre ustedes no va a haber conflictos. Me voy a encargar de que no haya conflictos y que puedan realizar sus interacciones de manera segura. Ahora, eso no me lo pueden pedir a mí respecto de ustedes. Ahí no va a haber seguridad y obviamente, como en toda relación de poder, lo que va a mediar entre el que manda y el que se somete es, por supuesto, la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque, insistimos, el criterio que el poder utiliza para el logro de la seguridad no va a ser un criterio objetivo, va a ser un criterio arbitrario, un criterio obviamente reñido con el reconocimiento a la dignidad humana. Por eso, fíjense
que como el término seguridad también tiene una impronta magnética muy fuerte, generalmente se lo suele asociar cuando se trata de objetivos a conseguir socialmente hablando con el término, por ejemplo, nacional. Está muy fuertemente cargado de esta impronta mágica. Términos como seguridad nacional, que se han escuchado tantas veces y con connotaciones tan negativas, combinado con la búsqueda de orden, qué sistema, qué régimen de poder no intenta generar impactos positivos diciendo, bueno, a partir de ahora va a haber orden, va a haber seguridad, va a haber paz, y ahí es precisamente donde se va a producir la confusión y después no vamos a poder distinguir o separar uno de otro. Estos objetivos tienen que verse desde el ángulo del derecho para evitar confundir los fines del derecho con los de estos órdenes negativos. ¿Qué papel juega el fin o los fines en el derecho? Podríamos decir nosotros, sin temor a equivocarnos, que una de las necesidades, o tal vez la necesidad más importante por la cual el hombre ha elaborado el derecho, es precisamente el sostenerse con vida y adecuadamente desde los orígenes en el mundo. Esta es una necesidad que aparece como un motor, además de la búsqueda de paz, la búsqueda de seguridad, la búsqueda de orden, la búsqueda de autonomía, la búsqueda de solidaridad, todas las necesidades que puedan aflorar. Pero acá tenemos que tener en cuenta esto. No cualquier necesidad humana, por el hecho de serla, se va a convertir o se convierte necesariamente en un fin por parte del derecho y que éste incorpore a reglas. Diríamos, y en el texto lo marca Negri, que la necesidad es el motor que impulsa la elaboración del derecho. Pero después, si esa necesidad se incorpora o no como finalidad del derecho, tendrá que ver, entre otras cosas, con su calidad moral. Si es un criterio moral, entonces sí puede incorporarse a la regla del derecho. O si la seguridad la vemos en términos morales, podemos convertirla en una finalidad del derecho. Pero no cualquier necesidad de por sí o por el hecho de serlo aparece o puede incorporarse en el sistema jurídico. Habrá algunas necesidades que tienen que promoverse, otras necesidades que tienen que dejarse fluir libremente, no arreglarse, y otras necesidades o motivos que tendrán que limitarse. Dijimos entonces motivos de la confusión, en principio carácter reglado, búsqueda de orden, búsqueda de paz, búsqueda de seguridad. Pero habría una circunstancia más fuerte que va a sumar todos estos elementos y que generó la confusión todavía hoy latente en las mentalidades entre poder y derecho. Ese fenómeno va a ser cuando en algún momento de la historia, el poder, como el reconocimiento recíproco, que transitaban por vías diferentes, separadas, van a confluir, se van a integrar en un paradigma o modelo u orden que los junte a los dos, y a partir de ahí genere en esa estructura una tensión muy intensa.
Este paradigma, esta construcción cultural es la que nosotros denominamos o se denomina Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es un paradigma, un modelo de convivencia que aparece, voy a dar algunos datos históricos que son siempre necesarios e importantes para distinguirlo, que aparece en algún momento de la historia de la humanidad, es bastante reciente, si quiere, y hace que confluyan poder y reconocimiento recíproco. Desde el lado del poder, la figura dominante o predominante va a ser el Estado. ¿Se acuerdan que nosotros usamos o dijimos que un ejemplo de poder estructural era el Estado? El Estado es una creación humana, al igual que el derecho. Por otro lado, el reconocimiento recíproco, lo que denominamos derecho. ¿Cuándo se produce esa confluencia o ese encuentro? Se da en la modernidad, alrededor del siglo XIX, comienza más o menos el último tercio del siglo XIX, es donde se van a conjuntar poder y derecho, pero tiene un antecedente o inicia, si se quiere de alguna manera, en el medioevo, con la crisis del sistema feudal, el renacimiento, la caída de los imperios, la separación del monarca de la iglesia y del poder terrenal. Bueno, todos estos factores que después, sumados a la aparición del capitalismo, la división social del trabajo, una nueva clase social como la de los comerciantes, van gestando, van armando esta confluencia entre Estado, núcleo del poder y derecho, para dar lugar a esta figura. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque el Estado de Derecho va a explicar o de una adecuada lectura nos va a permitir entender la confusión entre estos dos fenómenos. Como ustedes saben, y lo contamos al comienzo de las clases, los seres humanos somos seres situados, nos desarrollamos en situación, y la situación a lo largo de nuestras vidas, si bien no nos determina, muchas veces nos condiciona. El pensar también es un pensamiento situado, que se hace desde un lugar, desde un momento, situación histórica y hacia adentro de una cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, para entender el derecho, hoy tenemos que primero darnos cuenta de que al pensar sobre el derecho, al aprender o al enseñar el derecho y luego al operar con el derecho, estamos marcadamente condicionados o influidos por el paradigma o la cultura jurídica del que somos herederos. ¿Y nosotros somos herederos de qué cultura jurídica? De la cultura jurídica que empieza o que arranca en Europa, que se cristaliza con la Revolución Francesa, que luego recepta el fenómeno de la codificación de los códigos y que luego es importado a América Latina. Esa cultura jurídica, ese paradigma jurídico es aquel desde el cual nosotros pensamos, enseñamos u operamos el derecho.
lo remarco, lo repito, el paradigma sobre el que ustedes piensan el derecho es el paradigma inaugurado en la modernidad. En Europa, Revolución Francesa, codificación. Ese es el pensamiento jurídico, ese es el esquema conceptual que ustedes tienen, reciben al momento de acercarse al derecho. Que además, esto implica una determinada concepción del derecho, que además se traduce en la manera en cómo se enseña el derecho. Este paradigma influye también al momento de enseñar el derecho y de aprenderlo, porque son esas notas que en principio no podemos ver cómo se percibe el derecho, qué alcance tiene, el que nosotros recibimos. Y en último lugar, y esto sería lo más importante, lo que cerraría un poco el círculo, es que ese paradigma está presente en el modo en cómo operamos con el derecho. Quiere decir, el día de mañana, cuando somos abogados, cuando somos legisladores, cuando somos jueces, ese paradigma que hemos incorporado, la más de las veces inconscientemente, se refleja en las actividades que realizamos, como legisladores, como jueces, como abogados, como operadores jurídicos en definitiva. Y acá va a aparecer algo interesante que hay que tener en cuenta, porque si bien es cierto que el paradigma que importamos de Europa, ese paradigma de Europa, América Latina, tenía como clave, entre otras cosas, y lo vamos a ver ahora, la ley como sinónimo de derecho, y en consecuencia la escuela del exégesis como teoría fundamental sobre el derecho, sumado a esto a la idea del código, se ha ido modificando. Algunos o muchos filósofos del derecho actuales sostienen, no sin razón, que hoy estaríamos en presencia de un nuevo paradigma, de un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma implicaría pasar del Estado de Derecho legal, cuya doctrina dominante o predominante es el positivismo, en todas sus modos de expresión, al paradigma del Estado de Derecho constitucional. Este paradigma del Estado de Derecho constitucional tendría, tal vez no es lo único, pero tendría como dato relevante el incorporar las exigencias morales, los principios jurídicos, los valores al mundo del derecho, que habían sido de alguna forma desacreditados o ignorados. Pero acá hay algo que hay que entender bien. Un autor dice, sin embargo, se puede percibir una especie de esquizofrenia. ¿Cuál sería? Y la esquizofrenia estaría dada en esto, en que si bien teóricamente hoy enorme cantidad de corrientes perciben al derecho de una manera diferente a como lo percibíamos con la modernidad, todavía esto que se da en el plano teórico no se ha trasladado al plano del comportamiento, al plano de la realidad, porque seguimos muchas veces pensando, enseñando y operando con los cánones antiguos, con los cánones del paradigma que empezó en la Revolución Francesa, y todo esto
sin tener la mayoría de las veces, o sin tenerlo la mayoría de las veces demasiado claro. Entonces, miren, si les puede ayudar, acuérdense cuando hablamos de las perspectivas, cuando yo dije que hoy en día se percibe una mayor lectura o apertura a la socialidad como paradigma humano, pero que sin embargo se da una contradicción, porque si hoy pensamos socialmente, todavía seguimos actuando con los paradigmas del individualismo. Esto que muchas veces tampoco se percibe, es similar a lo que nos ocurre con el derecho. Nos damos cuenta de la importancia de los valores para el derecho, pero todavía estamos muy influidos, muy condicionados por ese paradigma que se importó en algún momento desde Europa, con lo cual nos resulta muy difícil, o les resulta, esta es una explicación para los teóricos, muy difícil ver las diferencias entre poder y derecho, y sobre todo trasladarlas después a la realidad. Por ejemplo, una de las deficiencias más graves que los teóricos jurídicos más importantes han experimentado, lo doy como un ejemplo, es que no pueden percibir al derecho como un proyecto, como una estructura que no se pueda completar o ser válida si no se apoya en el poder, que no tiene relevancia, que no tiene entidad si no se apoya en el poder y si no toma como un ingrediente válido, básico para su existencia, el poder. Bueno, acá hay claramente una ceguera o una confusión en contexto que vamos a tratar de percibir y distinguir para que podamos escapar de esta encerrona. Entonces, volvamos al Estado de Derecho. ¿Qué pasa en el Estado de Derecho? Bueno, conviven dos modelos que son opuestos, básicamente opuestos. Desigualdad por un lado, igualdad por la otra. Reconocimiento del otro, desconocimiento del otro. Esa existencia es inestable. Por eso este modelo o este ejemplo cultural es lo que constituye lo que nosotros denominamos un punto crítico de convergencia. El Estado de Derecho es un punto crítico de convergencia entre el poder, Estado y reconocimiento recíproco, derecho. Y este punto crítico de convergencia no solamente se da en la estructura del Estado de Derecho, sino se da, como voy a comentar ahora, en fenómenos importantes como, por ejemplo, la ley, fenómenos como el poder judicial, fenómenos como el control de constitucionalidad y fenómenos como la coactividad. En todas estas situaciones vamos a ver la integración de estos fenómenos que dan lugar a la confusión. Y un dato muy importante que quiero que remarquen del texto, si lo leyeron o cuando lean el texto de Negri, es el siguiente. Él dice, ¿quién se encarga de analizar lo político, el poder? La teoría política. ¿Quién se encarga de analizar el fenómeno del derecho? La teoría jurídica. Ambos, poder y derecho, son partes de lo que conocemos, son estudios universitarios. Hay un estudio, una formación universitaria sobre el poder, ciencias políticas, y una formación universitaria sobre el derecho, que son las ciencias jurídicas. Ahora dice él muy claramente, sin embargo, cuando desde el poder se explica su objeto de estudio, se lo hace sin darse cuenta que ya está mezclado con el derecho. Y desde el derecho, cuando se le enseña y se lo explica,
se lo hace sin darse cuenta que el derecho ya está mezclado con el poder. Las dos teorías explican sus dos objetos de estudio, pero ya contaminados por uno o por otro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que, vamos a ponernos a nosotros como ejemplo, cuando explicamos el derecho, le arrogamos al derecho datos que tienen que ver con el poder, que se han incorporado al integrarse los dos fenómenos, pero que nosotros no somos capaces de distinguir. Y en consecuencia, en esta mezcla que se produce por esta convivencia, le terminamos atribuyendo a lo que a nosotros nos importa, el derecho, rasgos que son del poder. Lo digo de otra manera. Tengo A y tengo B con sus datos, si se quiere, puros. Cuando yo combino A con B y esta convivencia sea pacífica o no pacífica, ¿a qué va a llevar? Va a llevar que en algún momento ciertas notas de A se pasen a B y ciertas notas de B se pasen a A. Con lo cual, cuando yo voy a tomar el fenómeno de estudio poder, no voy a volver a separarlos y volver a analizarlos en forma pura. Lo que se hace es analizarlos así como están, pero así como están, hay datos que yo le asumo, le atribuyo al poder que son del derecho y a la inversa. Esto es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son esas notas que no son nuestras, sino son del poder? Pero que las cabezas pensantes de la teoría jurídica, la mayoría no ha podido escapar a esta trampa, a este error conceptual, que entonces se ha traducido en la manera de ver el derecho, en la manera de enseñarlo y la manera de operar. El más importante, tal vez el más importante sea el siguiente. Estado de Derecho, Estado-Nación, Estado moderno, se conforma. ¿Cómo se convierte en un Estado de Derecho el Estado-Nación, Estado moderno? El primer dato es la elaboración de una constitución. Esta constitución la realiza el poder constituyente. Todos los estados modernos o todos los estados-nación modernos se han construido sobre la base de un instrumento fundacional que es la Constitución, la primera constitución histórica, poder constituyente. Bien, ¿qué hace el constituyente? El constituyente, ya ahí al conjuntarse el Estado con el derecho, toma los principios jurídicos que fueron la forma de manifestación del derecho antes del Estado de Derecho durante toda su existencia. Los principios jurídicos tienen como nota generalidad y tienen como sustento un contenido material. Es difícil en la investigación hacia atrás descubrir el verdadero origen de los principios jurídicos. Se pierden en una mezcla de tradiciones, cuestiones religiosas, pero es cierto que podemos detectar algunos principios jurídicos. Por ejemplo, ustedes estudiaron en su momento los que se denominan los principios jurídicos de la trilogía de Ulpiano, la famosa trilogía de Ulpiano, ¿lo recuerdan? El vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Todos estos son principios jurídicos. La fuerza es su contenido material, es por lo que vinculan, por su reconocimiento a la dignidad del hombre, se convierten en debidos. A lo largo de toda la historia, estos principios jurídicos han caminado a la par sin confundirse con el poder. Y el poder, por otro lado, desde siempre ha sido un intento de subrogarse sobre las posibilidades del otro.
un intento de que la autonomía de los sujetos dominados pase a ser patrimonio del que detenta el poder. Cuando los incorpora y empiezan a formar parte de la Constitución, dice, se producen dos cosas, dice en el trabajo Negri. Por un lado, algo positivo, pero por otro lado algo negativo. Positivo, como el principio jurídico se incorpora a la Constitución y se reformula, empieza a ser protegido o empieza a tener el resguardo de una estructura como la del Estado. Pero asimismo, al mismo tiempo que al fijarse en la Constitución, este principio empieza a gozar de los resguardos del Estado, al mismo tiempo se pierde la riqueza de su contenido. ¿Por qué? Porque ese principio jurídico ya no queda puro incorporado a la Constitución. Porque ¿cómo se incorpora? No solamente al texto de la Constitución, sino que después las leyes van a reflejar ese principio jurídico. Y acá aparece un segundo dato. La ley en el Estado de Derecho se origina en el centro del poder político. Por eso hablamos de ley del Estado. ¿La conclusión cuál es? En este caso, la conclusión es que la ley del Estado aparece como el único mecanismo para la formulación y aplicación del derecho. Quiero que se entienda esto. El Estado, como detentador del poder político en el Estado de Derecho, él asume la facultad de elaborar la ley. Por eso se habla de ley del Estado. Pero esto va a traer un problema. Ustedes ya pueden ir intuyendo que va a traer un problema. ¿Cuál va a ser el problema? Si el Estado es el que elabora la ley a través del poder legislativo, a través de la estructura legislativa, ¿qué ley va a incorporar al principio jurídico cuando la ley lo traslade concretamente? Y ustedes saben, la ley es una reglamentación. Toda reglamentación va a modificar aquello con lo cual quiere reglamentarse. Por lo tanto, la ley que va a tener, si es una especie de caja, ¿qué va a tener? En primer lugar va a tener razones de Estado, porque el legislador ¿qué va a hacer? Va a incorporar a la ley del Estado razones que tienen que ver con la gobernabilidad, con los motivos por los cuales quiere conseguir determinados objetivos políticos, que tienen que ver con el tinte del que detenta el poder político en ese momento. Por otro lado, se van a incorporar cuestiones neutras, un montón de elementos que no podríamos decir tienen alguna referencia moral. Y en última instancia, se va a incorporar algún elemento moral que tenga que ver con el principio en cuestión. Entonces, démonos cuenta de esto. Al elaborar el Estado la ley, y al ser una expresión de la voluntad del poder legislativo, que es una de las funciones del Estado y del poder político, la ley se utiliza como herramienta para el ejercicio del poder político. Pero esto hace que el poder político de alguna manera proteja, cierre o arrope a esa ley con ciertos mecanismos que el poder utiliza para asegurar o refrendar la vigencia de sus disposiciones. Pensemos esto, vayámonos hacia atrás en la historia. ¿Qué mecanismo utilizaban los emperadores, los reyes, los monarcas en épocas absolutistas para reforzar lo que le pedían a la comunidad? Las sanciones, los castigos, pena de muerte, decapitación. Durante toda su existencia histórica, el poder usó para reforzar lo que se le pedía a la comunidad métodos constrictivos. Entonces, ¿qué es lo que hace en el Estado de Derecho?
el poder político, el Estado, hace lo mismo, refuerza la ley del Estado con mecanismos constrictivos. Acá aparece la coactividad. Acá aparece la ley penal. Entendamos esto. Si incorporamos sanciones como mecanismo para que la ley del Estado se cumpla, ¿qué generamos? Por un lado, de alguna u otra manera desplazamos las razones por las cuales la ley, siendo una expresión del derecho, se torna en obligatoria y debida, que es su contenido material. Ineludiblemente, si nosotros incorporamos sanciones, de alguna manera empezamos a desplazar, a difuminar las razones por las cuales la ley debería cumplirse, si es jurídica, que es el contenido moral. Pero además las nivelamos, dice Negri, nivelamos o ponemos en la misma situación la coactividad con las exigencias morales. Pero además de esto, le generamos al derecho un problema. ¿Por qué? El problema es que el derecho, como un proyecto que tiene como criterio moral el reconocimiento de la dignidad humana, no puede ser compatible con una propuesta que está en las antípodas de este reconocimiento, que es la restricción, la coactividad, la sanción, la amenaza, el castigo. Implicaría una contradicción y un rebajamiento de lo que el derecho significa. Pero acá aparece acá me quiero detener porque acá aparece la confusión tal vez más fuerte que uno puede percibir en la teoría. Y es la siguiente. He leído cantidad de veces, en muchísimos autores, en muchísimos textos de teoría y de filosofía del derecho, por no mencionar los autores clásicos que ya varias veces he mencionado, infinidad de veces en textos la siguiente expresión: el derecho es coactivo. Bueno, en esta expresión se ve claramente la confusión, el error en la afirmación, el error conceptual, claramente en la expresión el derecho coactivo. Esta confusión, que está y sigue estando muy presente, es el resultado de no distinguir claramente que ese ingrediente que tiene que ver con el poder se le suma, se le adosa al derecho en función de que en el Estado de Derecho el Estado se ha quedado con la parte del león, es decir, con la formulación del derecho. En consecuencia, si el Estado es el que formula la ley, necesariamente la coacción o la coactividad tiene que ver con una exigencia del propio Estado. Pero esto también ocurre cuando hablamos del Poder Judicial. El operador jurídico, el juez que tiene que trabajar con el derecho, lo hace necesariamente parado, situado arriba de un poder, que es una función, que es el Poder Judicial. En consecuencia, ¿el Estado qué hace? El Estado decide acompañar para el cumplimiento de una sentencia que debería cumplirse, aceptarse y ser importante por la fuerza de los contenidos, la exigencia justa, axiológica, por la posibilidad de que la sentencia se cumple de manera coactiva, y hay toda una estructura del Estado, hay todo un poder estatal que de alguna manera impone el cumplimiento de la sentencia a través del uso de la fuerza pública. Pero acá ya no estamos en el derecho. Esto es una tarea del poder. Vamos, si se quiere, a otra confusión que es en el tema de la ley penal. La confusión entre poder y derecho confunde el derecho penal con el sistema penal. Son dos cosas completamente diferentes, totalmente distintas.
el derecho del sistema penal. Es más, algunos autores, simplemente lo voy a mencionar, esto sería interesante, pero nos llevaría mucho tiempo también, y coincido con sus puntos de vista. Dicen que el derecho penal es como, la expresión derecho penal es como un oxímoron. Es decir, es algo que se repele en sí misma. No puedo hablar de derecho penal, porque si hablo de derecho penal estoy asociando derecho con penal, es decir, estoy sumando, estoy poniendo, como decir, estoy tratando de igual manera a otro, pero al mismo tiempo me le estoy imponiendo. Es un sinsentido, habría que revisar en algún momento esta expresión. Este sinsentido no nos hace dar cuenta que todo el aparato del Estado, que el derecho de alguna manera limita, todo ese aparato estatal, empieza con la elaboración de una ley del Estado acompañado con una coacción y termina, como no podía ser de otra manera, en una sentencia que tiene como peso para su cumplimiento y se esgrime como tal la posibilidad de ejecutarla a través de agencias del Estado. Por eso la idea de el sistema penal para diferenciarlo del derecho. ¿Qué puede hacer el derecho ante esta situación? El papel que le tocó en el Estado de Derecho simplemente, y es algo, controlarlo, limitar al derecho. ¿No? Entonces, lo que hace el derecho es limitar el sistema penal. Lo que hace una propuesta jurídica es limitar un hecho, es la aplicación de una pena, que es un hecho, es un ejercicio de poder. Como ejercicio de poder, por supuesto, minado de irracionalidad, que implica infligir, dañar o castigar a otro. Esto como hecho es irracional, pero por supuesto tiene o va de la mano del poder, no podría ir nunca de la mano del derecho. Lo que intenta hacer el derecho es limitar en ese juego que le queda en el Estado de Derecho, lo que hace es tratar de limitarlo, de controlarlo, de que esto se haga a partir de un procedimiento, que tenga visos de racionalidad. Esto es lo que es como una especie de posición defensiva del derecho. De ninguna manera el derecho implica perseguir, castigar, controlar, limitar las libertades, castigar. Es el papel de alguna manera importante o secundario que le toca jugar al derecho en el Estado de Derecho. Pero cuidado, entonces no confundamos poder con derecho. O al menos, si vamos a hablar de la coactividad como un elemento importante en la ley del Estado, sepamos que esto no tiene nada que ver con el derecho. Además, para que ustedes piensen, dejo planteado algo. El derecho es un proyecto que apela a la autonomía, a la libertad, a la responsabilidad moral de los seres humanos. Si el derecho apelara, como algunos creen cuando hablan de él y lo confunden con el poder, para conseguir la armonía social, apelara a la coacción y el castigo, primeramente, estaría negando en el hombre esa posibilidad de ser libre, negando en el hombre su responsabilidad moral, teniendo sobre el hombre una lectura pesimista y además intentando generar un proyecto que sería autorrefutatorio, autocontradictorio, y desconocedor de las enormes posibilidades que tiene el ser humano. Entonces, tiene que pensarse de esta manera y ver que conceptualmente no pueden igualarse poder y derecho. Una cosa es que estén integrados. Otra cosa es que yo le acredite al derecho cuestiones que tienen que ver con el Estado y con el poder. Decía, la autonomía es fundamental como valor, pero la autonomía implicaría, si el derecho fuese exclusivamente una ley de Estado con una sanción, implicaría la pérdida de autonomía.
implicaría no poder decidir por mí mismo, sino admitir que el que tiene que decidir por mí es otro, y en consecuencia decidir por mí mismo implicaría la posibilidad de, si la ley es inaceptable o irrazonable, desecharla. Si esto no es así, entonces lo que me queda es posponer mi juicio propio, mi autonomía, porque la ley tiene que cumplirse en función de la autoridad de la que goza. Y recuerden lo que dije en la clase anterior, la autoridad es un concepto que no tiene para ser definido elementos empíricos. No es como el poder. El poder es un concepto empírico, es una cuestión de hecho, es un ejercicio de fuerza. Es un hecho. Entonces, como hecho, como criterio empírico, el poder no me puede definir algo como autoridad. El concepto de autoridad es un concepto normativo, diferente. Entonces, esto también es algo que tenemos que tratar de aprender, porque es el resultado también de una mala enseñanza y de una confusión ulterior. Y recuerden, profundicen o no se olviden de la distinción entre explicación y justificación. Por eso hoy, cuando dije el poder y el derecho se pueden confundir porque ambos se expresan a través de reglas, ustedes tienen que ser capaces de mañana, cualquiera sea el lugar que ocupen en el despliegue de su conocimiento jurídico, en distinguir una prescripción, una mera prescripción, como una ley coactiva, de una ley jurídica que está justificada y en consecuencia se convierte en obligatoria. Este es otro dato que tiene que tener en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta, después nos ocurre o nos pasa lo que nos pasa habitualmente. Cualquier prescripción es considerada como una prescripción jurídica y en consecuencia hay que realizarla o uno puede ser castigado. ¿Dónde está la obligatoriedad y la justificación de esa prescripción? No sabemos, no la entendemos o no la sabemos dar. Y una nota más que tiene que ver con la confusión, para que puedan desarrollarlo en otro momento, lo piensen, lo profundicen, o al menos lo tengan en cuenta, que una decisión judicial, una sentencia judicial, ya nos vamos del plano del legislador, si es auténtica sentencia y es justa, se tiene que apoyar en consideraciones o características axiológicas. No se puede apoyar en la ley porque es la ley, o hacer referencia a 50 leyes y porque las leyes son leyes vigentes, decir que mi fallo se apoya en todas esas leyes porque son jurídicas y que están vigentes. No, porque esto terminaría convirtiendo a la sentencia en una cuestión de hecho. Ustedes ya saben, se lo expliqué, que el auténtico deber nunca puede ser un deber jurídico. El deber jurídico es un auténtico deber y obligatorio porque tiene un componente moral, un dato moral que se le incorpora. Fuera de eso, no es más, una ley no es más que una serie de hechos complejos, empíricos, que no pueden convertir un comportamiento en debido. Bueno, a los jueces también les pasa lo mismo. No pueden replicar la moralidad de la ley. Ellos tienen que demostrar en la sentencia, axiológicamente hablando, con argumentos morales, con valores, con contenidos, que esa sentencia se va a tornar obligatoria y que A la tendrá que cumplir por esta circunstancia y B la tendrá que cumplir por esto. No porque es un auto de autoridad, autoritativo, y si yo voy a mandar a la policía que la cumpla o que la ejecute, porque acá ya no fuimos del derecho. La confusión, entonces, es difícil de percibir, es difícil de detectar y además, como dije hoy, el resultado de la esquizofrenia en todavía no asimilar ese cambio de paradigma hace que sigamos pensando, enseñando y operando en el derecho como si se tratara del viejo modelo de Estado de Derecho en donde no había fuentes, lo único era la ley
la ley era asimilado al derecho y el rasgo más genuino era su coactividad. Bueno, esta idea de Estado de Derecho legal, hoy teóricamente está siendo desplazada por lo que les dije, es el Estado de Derecho constitucional. Y voy a dar un dato más para que vean cómo la manera de pensar el derecho, si está bien pensado, después puede o va a repercutir necesariamente en lo institucional y en la realidad. En Europa, en muchos países, y a consecuencia de este cambio de paradigma, aparecieron los tribunales constitucionales. ¿Qué son los tribunales constitucionales? Los tribunales constitucionales son una instancia judicial superior a la estructura básica judicial de un país determinado. ¿Y qué hacen estos tribunales constitucionales? Fíjense, ¿qué hacen? La tarea fundamental de estos tribunales constitucionales es revisar la conformación de la ley. Y el criterio que hoy utilizan estos tribunales constitucionales, cuyo hecho paradigmático fundamental fue el Tribunal Constitucional alemán en los juicios de Nuremberg, es revisar no solo si la ley ha sido dictada de conformidad al procedimiento establecido, que es lo que llamamos positividad, sino, y con enorme cantidad de sentencias, quitándole validez, si el contenido de la ley es un contenido moral, es un contenido que refleja el valor de la dignidad humana en sus diversas expresiones. Esto es lo que hacen los tribunales constitucionales hoy. Acá ven claramente cómo un adecuado punto de vista sobre el derecho, una adecuada teoría del derecho, se encarna en la realidad, en este caso en los operadores jurídicos que conforman los tribunales constitucionales. Cuando más sea el convencimiento, el cambiar de paradigma y trasladarlo a la realidad y dejar de lado eso que fue un momento histórico, mejor será el resultado y la calidad del derecho que como sociedad podamos tener. Bien, esto es en líneas generales lo que quería comentarles respecto a un tema que es importantísimo. A mi juicio, de los dos temas más importantes en filosofía del derecho, que es la explicación de la obligatoriedad del derecho y la posibilidad de confusión entre poder y derecho. Como había comentado hoy y había tomado la decisión, paso la propaganda, hago una propaganda. Mañana, 18 horas, se va a abrir un chat, como ustedes saben, que es voluntario. Acá no exigimos ni bajo ningún punto de vista la presencia, ni va con nota, ni el que esté interesado porque tenga alguna duda, pregunta genuina sobre lo visto hasta ahora y en miras al cuestionario del lunes, ingresa y yo allí voy a estar para charlar con ustedes y discutir y reforzar algunas ideas. Así que para quien quiera hacerlo, va a estar habilitado el link, sería el encuentro mañana a partir de las 18 horas. Así que más allá de las preguntas que puedan tener ahora, las dudas, las volcamos mañana. El lunes repetimos la mecánica del cuestionario, vamos a tener un poco más de tiempo, 40 minutos para hacerlo, les agregamos 10 minutos más, a consecuencia que algunos alumnos habían manifestado que a veces el tiempo era escaso. Así que entonces vamos a ampliar 10 minutos más. Vamos a tener una primera parte en donde empezaremos con el desarrollo de un nuevo tema y después haremos un corte, será sobre el final del curso, en donde tendrán tiempo o accederán al cuestionario. Bien, nos vemos, gracias
por la presencia y nos estaremos viendo con los que tengan alguna duda o inquietud mañana y si no, el lunes que viene nuevamente en el curso. ¿Mm? Listo, Gracias profe, a gracias. todos y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao, 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 chao.